Lo primero es saber la diferencia entre tres trastornos que comparten ciertos aspectos pero que no son iguales. La esquizofrenia paranoide, el trastorno delirante, del que ya hablé en un vídeo anterior. Ambos estarían dentro de lo que es la psicosis, el espectro psicótico, el alejamiento de la realidad, la locura. Y por último, el trastorno paranoide de la personalidad, que es el trastorno del que voy a hablar en este vídeo. En el trastorno paranoide de la personalidad no hay ideas delirantes dentro de lo que es una historia irreal, una película, como si lo hay en el trastorno delirante. Siempre digo que el trastorno delirante, que se caracteriza por ese delirio, ¿no?, principal, se ejemplifica muy bien en la película de Buñuel, que se llama Él. En este caso es un trastorno delirante en una relación sentimental. Una persona muy celosa que está obsesionada con la infidelidad de su pareja. Infidelidad que por supuesto no existe y que además no hay motivos para desconfiar. Entonces, en el trastorno paranoide de la personalidad no hay delirios. Hay interpretaciones erróneas, pero no hay delirios, ¿eh? No hay una película irreal que esté en la mente de la persona en todo momento o en casi todos los momentos del día. Tampoco hay alucinaciones auditivas, como sí son bastante comunes en lo que es la esquizofrenia paranoide. No escuchan dentro de sus mentes voces egodistónicas provenientes del exterior, como que alguien les habla o les ordena, frases sin sentido. Esto no existe en el trastorno paranoide de la personalidad tampoco. Es decir, no existen los delirios y tampoco existen las alucinaciones. Es decir, no estamos hablando de la psicosis, no se aleja tanto de la realidad para ser catalogado como psicosis. Pero sin embargo sí que comparte un factor primordial con estos dos trastornos psicóticos que he dicho. Y sería la desconfianza. Desconfianza hacia el mundo exterior, desconfianza hacia los otros en general. Ahora voy a hablar sobre las características principales de este trastorno paranoide de la personalidad. Interpretan la conducta de otros como amenazas, ataques, intentos de humillación, cuando realmente no existe esa intención de atacar ni de humillar. Sospechan continuamente, incluso de amigos. Categorizan situaciones ambiguas como amenazantes, creyendo motivos ocultos en los demás pero sin pruebas. Por ejemplo, si en la oficina donde trabaja hay algunos compañeros que hacen mucho ruido, ellos creen que lo están haciendo para molestarles. Hay un grado de creencia muy alto en este pensamiento que viene a sus mentes. No es solo una opción para ellos, es la verdad. No cree que pueda haber una hipótesis explicativa diferente, por ejemplo, no sé, pues la persona es irrespetuosa en general, o es ruidosa. No, lo personalizan, lo está haciendo para molestarme a mí. Hay un ataque de un otro hacia esta persona con el trastorno paranoide de la personalidad. Lógicamente habrá algunas situaciones en las que acierten y haya alguien que realmente quiera aprovecharse de ellos, o quiere molestarle, o quiere atacarle, pero realmente son las menos. La mayoría de situaciones ellos ven lo que no existe, lo que no hay. Y si alguien se comporta con mucho interés por ellos, o no sé, o con mucha simpatía, ellos siempre van a pensar que es una trampa para más tarde aprovecharse. Desconfían de todo. Se sienten en realidad tan ingenuos en su interior que siempre están en una posición de defensa constante. A veces estas personas pueden dudar de sí mismos interiormente, pero normalmente no reconocen públicamente que se han podido equivocar o que su hipótesis no es verdadera. Se aferran a esa interpretación suya propia y a la creencia principal de que el mundo es muy hostil y que tienen motivos de desconfiar de cualquiera. Se muestran tensos y muy rígidos, muy serios, no se relajan, siempre están vigilantes. Acumulan mucha tensión muscular, mucha ansiedad, en guardia siempre por si otros les humillan, por si otros les atacan, les ridiculizan. Les cuesta mucho crear vínculos de calidad, intimidad, porque los demás pues se alejan cuando ven esa tensión, esa hipervigilancia, esa defensa continua. La desconfianza extrema provoca también desconfianza en los demás. Y esto deriva también en la profecía, la conocida como profecía autocumplida. Su mente diría algo así como: los demás terminan alejándose de mí cuando ven que no pueden conseguir nada de mí. Se confirma la teoría de que no debo confiar en ellos porque siempre tienen malas intenciones. Se confirma su hipótesis, pero claro, obvian que ellos mismos la han provocado con esa desconfianza suya previa.
no permiten que otros se acerquen, intimen. La atmósfera es un poco como un duelo de pistoleros del oeste. Los psicópatas o narcisistas no suelen fijarse en ellos como víctimas, porque tiene mucho más trabajo el convencerles, el engañarles. Es una de las características más importantes de este trastorno, que a veces es difícil de entender. No lidian con la culpa y la vergüenza, sino que la proyectan en los demás, se deshacen de ellas. La ansiedad y la ira por ser perseguidos es más tolerable que reconocer realmente su culpa, su error, y también desnudarse y aceptar su vergüenza por ser raro, diferente. En realidad sí que hay culpa y sí que hay vergüenza, pero cierran los ojos ante estas y proyectan. El culpable siempre es el otro. No hablan de ellos mismos para que los demás no puedan utilizar esa información en su propia contra. No cuentan cosas íntimas, ni se abren. Como consecuencia no saben amar. El amor es acercamiento, aproximación a un otro. Ellos no dejan que el otro se acerque y tampoco se acercan. Con estos ingredientes el amor es prácticamente un imposible. Y recalco una vez más en este vídeo que lo contrario del amor es la desconfianza y no el odio. Se sabe bien poco del origen sobre este trastorno, que no ha sido muy investigado. Se habla de que se ha podido crecer en sistemas familiares muy fríos, con mucha distancia entre los miembros, o también sistemas familiares muy miedosos con respecto al exterior. Miedo a catástrofes, a accidentes, a que otros les engañen. Sistemas familiares muy aislados, muy enclaustrados. O puede también que haya sucedido alguna traición temprana, alguna mentira que ha posibilitado esa reacción de desconfianza que se ha hecho fuerte a lo largo de los años. En términos generales hay que tratar de que vayan confiando un poquito más cada vez, de que vayan relajando esa tensión, esa guardia como defensa. Deben aceptar y no negar su vulnerabilidad, esa vergüenza que realmente sienten en su interior, esa sensación de ser extraños, diferentes, raros. Y esa culpa también tiene que salir a veces como reconocimiento de los errores propios. Deben trabajarse esas emociones que son reprimidas y proyectadas hacia el exterior. También deben saber en quién confiar y en quién no. Tienen que aprender a eso, para que no mantengan ese sistema general de defensa ante todos. En terapia hay que detectar y también analizar cualquier tipo de comportamiento verbal o no verbal que indique esa desconfianza, en este caso hacia el terapeuta. Es un trastorno complejo porque no suelen reconocer su problema y pocas veces terminan en una consulta psicológica. Como siempre suelo decir, algunos os sentiréis identificados con alguna de las cosas que os he dicho. Y es normal, porque todo el mundo puede ser desconfiado en ciertas situaciones, ¿no? Por experiencias previas. Pero esto es una cuestión de niveles, ¿no? De grados. Y el trastorno de personalidad pues llega a un grado bastante alto de desconfianza.